8 de la mañana con 34 minutos, momento de agenda económica con Sebastián Aguirre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Seba? ¿Qué tal? Todo bien, aquí comenzando otra semana, una semana que parte con reacciones bien importantes respecto a los antecedentes que conocimos al cierre de la semana anterior sobre el caso de colusión de casinos, algo ya mencionabas tú, Sí, en cuestión de opinión. Fernando, exacto, en el espacio editorial. Ha habido hartas reacciones, no tantos antecedentes nuevos sobre la investigación que está llevando adelante la Fiscalía Nacional Económica y que, recordemos, busca multar a los casinos Enjoy y Dreams por haberse coludido junto con el Casino Marina del Sol en el proceso de asignación de licitación de casinos de juego acá en nuestro país. Durante el fin de semana hubo reacciones, esto fue un tema inevitable. Si uno revisaba los diarios, por ejemplo, el diario Mercurio, La Tercera, El Financiero, cualquier entrevista a algún dirigente empresarial o alguna persona vinculada al mundo empresarial, inevitablemente llevaba a reaccionar frente a otro caso de colusión, uno más en nuestro país. Porque es además un caso bien significativo por la envergadura de la investigación, por la multa que está pidiendo la Fiscalía, que llega a 152 millones de dólares aproximadamente, que es la más alta para un caso de colusión de este tipo en nuestro país, porque había una afectación también de bienes públicos importante. Acá lo que se buscaba era pagar menos por las licitaciones, por lo tanto el Estado recauda menos también por esta vía, y con un perjuicio, por supuesto, a la fe pública, que es inevitable, que es un factor común para cualquier caso de colusión. Detrás de ello hay un engaño, un intento por engañar y romper las reglas de mercado, del libre mercado al menos, que evidentemente genera una afectación de la confianza pública también. Estamos hablando de una colusión, según lo que plantea la Fiscalía Nacional Económica, en licitaciones de 14 plazas de casino entre los años 2020 y 2021. Y esto ya tiene repercusiones bien directas en el mercado. Las acciones de Enjoy, por ejemplo, una empresa que viene a los tumbos hace buen rato, cayeron más de 10% el viernes. O sea, el día siguiente que se conoce el informe de la Fiscalía, ya cayeron en un 10%. Es una empresa que viene de golpe en golpe porque había tenido que someterse a un proceso de reorganización judicial que comenzó el año 2020, cuando viene toda la pandemia, para una empresa que venía mal financieramente y que ha debido someterse a otro proceso más este 2024 debido a que no es capaz de revertir las cifras. Hubo un intento por asociarse con Dreams, por ejemplo, que fue fallido, y ha tenido que ir solventando pérdidas acumuladas por más de 50 millones de dólares en los últimos años. Es, como decíamos, una sanción también bien relevante porque fija un estándar nuevo quizás también desde el punto de vista de las multas. Muchas veces conocíamos casos de colusión, como el caso del papel tisú, por ejemplo, ¿se acuerdan? El caso de la colusión de confort, los pollos, etcétera, donde las multas ni siquiera cubrían un 30% de lo que habían podido ganar. Exacto, durante el periodo que era investigado por la Fiscalía. Acá sucede algo bien distinto. Esta multa de 112 millones de dólares, por ejemplo, que está pidiendo la Fiscalía para la empresa Dreams, que es una de las acusadas, más que duplica la ganancia que obtuvo Dreams entre 2014 y 2023. Hay un cambio importante. Hay un cambio bien importante. No solo duplica o es mayor a lo que ganó en el periodo investigado por la Fiscalía, sino que mucho más, es una década. Tengo una pregunta, Sebastián. Sí. ¿Esto afecta solamente a las personas que les gusta ir a los casinos o nos afecta a todos como contribuyentes? A todos, porque al final la Superintendencia de Casinos de Juego hace una convocatoria y las empresas tienen que postular con ofertas que van luego a beneficio fiscal. Y hay además un perjuicio también a los consumidores, si es que uno lo ve desde ese punto de vista, en la medida en que hay menos competencia también. O sea, tú podrías tener quizás al mejor postulante, el que va a hacer la oferta más entretenida, más atractiva para los consumidores, para los que van a estos casinos, digamos, ¿no? A los clientes regulares. Sin embargo, cuando tú tienes una licitación poco competitiva, tampoco hay ningún incentivo para que esa empresa ofrezca el mejor servicio. Claro, estamos hablando de un producto o un servicio que es bien accesorio, ¿no? No estamos hablando de papel tisú, que es del día a día, claro, de del pollo, por eso es que yo o de los remedios, ¿no? Claro, por eso en cuestión de opinión yo hice el paralelo con lo que fue la colusión de los pollos, la colusión de los remedios en las farmacias, que son cosas que tú compras todos los días. Claro. Y exacto. Por lo tanto, cuando a ti te afecta eso,
inevitablemente sale una opinión del ciudadano respecto del sistema. Lógico, y muy dura porque es una afectación directa. O sea, tú puedes haber observado en tu presupuesto familiar año a año o mes a mes cómo iba variando el precio al alza, por ejemplo, en los pollos o en los remedios, etcétera. Acá la afectación evidentemente que para el consumidor es distinta, pero para la fe pública se produce lo mismo. O sea, la sensación de que la gente tiene respecto al funcionamiento del libre mercado acá en Chile se ve afectada directamente por esto. Bueno, lo interesante es ver también cómo surge el caso. Aquí Marina del Sol, una de las empresas aludidas, se autodenunció. Utilizó esta herramienta de la delación compensada que establece nuestro ordenamiento, que permite que una empresa que ha participado de algún ilícito que atenta contra la libre competencia pueda denunciarse ante la Fiscalía Nacional Económica y en la práctica abre la investigación. Eso fue lo que ocurrió aquí, pero hay un antecedente extra que tiene que ver con lo que la Superintendencia de Casinos fue capaz de detectar también en los procesos de licitación. Escuchemos a Manuel Zárate, el jefe de la División Jurídica de la Superintendencia de Casinos. La investigación respectiva de la Fiscalía se inició a partir de la denuncia presentada por la Superintendencia de Casinos de Juego, una vez concluidas las audiencias públicas de presentación de ofertas económicas y técnicas ocurridas los meses de octubre del año 2021 y enero del 2022, oportunidad en la cual se presentaron 14 sociedades postulando a 12 cupos disponibles a nivel nacional. Llama la atención que solamente en 2 de dichas comunas hubo más de un oferente y por tanto hubo competencia. Esta situación llamó la atención de la Superintendencia, siendo una de las razones que motivaron, en cumplimiento de la obligación que tienen todos los funcionarios de la administración pública, de denunciar no solamente infracciones graves en contra de la libre competencia, sino incluso eventuales delitos de colusión. Ahí estaba entonces la explicación de cómo surgen los antecedentes también. Recordemos que todo este proceso, en todo caso, tiene su sustento material de la evidencia, sobre todo en base a ese testimonio de Marina del Sol. No lo hace un caso infalible, por supuesto, pero sí le da un sustento bien importante para poder elaborar toda esta acusación que está haciendo la Fiscalía Nacional Económica. Ahora, como les contábamos, la Fiscalía lo que ha denunciado es que se presentaron ofertas notoriamente bajas en cada uno de estos procesos de licitación. Y aquí aparece una idea del concepto, digamos, que estaba detrás del actuar de los acusados, de los ejecutivos de Dreams, de Enjoy y de Marina del Sol que se habrían coludido. La idea habría sido respetar lo que cada uno tenía hasta ese momento, o sea, no entrar en terreno de competencia allí donde ya había una asignación de licitación, de una licencia de casinos de juego. Conversamos con el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, Eduardo Saavedra, economista que es especialista además en temas de libre competencia, y nos contaba más detalles también respecto a cómo funcionó este mecanismo. En un mercado en donde hay 3 actores, son mercados de fuertes inversiones, se hacen hoteles, qué sé yo, son mercados de fuertes inversiones. Lo peligroso no está en si se hizo bien o se hizo mal el control posterior, porque perfectamente pueden haber precios bajos porque diseñaste mal la licitación. Yo no sé cómo se hizo, pero por los resultados me huele que no solo es producto de un acuerdo, sino que tal como se hizo nunca hubo un perdedor. Siempre hay que garantizar que alguien pierda para que ese perdedor potencialmente esté dispuesto a pelear por algún cupo. Pero aquí parece que todo era, mira, seguimos igual, si no competimos vamos a estar igual y sigamos tal cual y paguemos poco. Bien, ahí estaba parte de la explicación entonces de esta investigación que reúne además a tres actores que son los pesos pesados en la industria. Entre estas 3 empresas, Dreams, Enjoy y Marina del Sol, concentraron el 90% de los ingresos que generó la industria de casinos en los últimos 6 años. Tienen el 70% de los permisos de operación. Ese es el calibre entonces de quienes están siendo investigados. Ahora, el fin de semana en distintos reportajes se lograba percibir con voces en off, digamos, de algunos abogados que están participando del proceso, cómo las empresas acusadas habían recibido esta investigación. Para ninguno era una sorpresa. De hecho, el año pasado ya se habían realizado diligencias como allanamientos, por ejemplo, en oficinas de algunos ejecutivos.
La investigación estaba en conocimiento de las mismas compañías, había una delación compensada, eso le daba, como decíamos antes, un sustento ya a la indagatoria de la Fiscalía, pero sí le sorprendía las sanciones que estaba pidiendo la Fiscalía. No solo por el nivel de las multas, que como ya les contábamos, más que duplica las utilidades que, por ejemplo, obtuvo Dreams durante los últimos 10 años, sino que además solicita la revocación de ciertos permisos de operación. En el caso de Enjoy, por ejemplo, está pidiendo que se le revoque 4 de los permisos que tiene. Y para una empresa como Enjoy, que está buscando capitales frescos, que está buscando nuevos inversionistas, que tiene que salir de una situación financiera súper compleja, eso puede ser letal. Ahora, Sebastián, el fenómeno de lo que se denomina delación compensada, que en este caso uno de los casinos lo hizo, Sí, Marina del Sol. Marina del Sol, implica que ese casino da información relevante sobre la investigación que eventualmente puede, y me imagino, generar problemas a los otros dos que no están en la delación compensada a cambio de un trato distinto. Claro. Bueno, ¿cuál es ese trato? ¿Se sabe? Multas más bajas, por ejemplo. Claro, ¿no? multa más baja normalmente lo que ocurre. Claro. Pero como estamos hablando de un total de 150 millones de dólares, aquel que abre el, qué sé yo, o destapa el water, Exacto. tiene que, me imagino, haber tenido un trato preferente al respecto. Claro, de hecho, en el escrito, la Fiscalía Nacional Económica acusa esta colusión a estas 3 empresas y a 5 altos directivos. Nicolás Imchenitsky es el gerente general de Marina del Sol y está acusado de todas formas, pero accede a ciertos beneficios desde el punto de vista de la cuantía de las multas y eventualmente, esto no lo tengo chequeado, pero eventualmente también a la posibilidad de que no sufra penas de cárcel, por ejemplo. Porque a los abogados el fin de semana en estos reportajes también planteaban que la Fiscalía podía querellarse contra las personas naturales también, contra ejecutivos pidiendo penas de cárcel amparado en la nueva ley de delitos económicos, por ejemplo. Entonces ahí hay un punto bien relevante, pero están los incentivos para que esa empresa evidentemente pueda delatar a las contrapartes. Ahora, viene todo un proceso bien largo, solo para cerrar este tema, vienen varias partes, acá recordemos que esto no es cosa zanjada, la Fiscalía lo que ha hecho es una investigación, va al Tribunal de Libre Competencia y es ese tribunal el que tiene que ponderar las pruebas y fallar luego y determinar si es que efectivamente son culpables o no estas empresas y los ejecutivos que están siendo acusados. Vamos a otro tema, 8:46, para hablar de un asunto bien interesante de un sector en particular que ha crecido muchísimo en el último tiempo dentro de la industria del agro en nuestro país. Se ha transformado en la gran vedette, podríamos decir, del sector agrícola, el rubro de las cerezas. ¿Y por qué estamos hablando de este fruto en particular ahora? Porque comienza la temporada de exportaciones de cereza al mundo y sobre todo a China. Fíjense que las cerezas han logrado subir tanto sus envíos por una demanda altísima allá en China que se está transformando después de el cobre, de los vinos y salmones, el cuarto producto más exportado hacia ese mercado. O sea, estamos hablando de un producto que realmente ha logrado generar movimientos bien importantes. Benditas cerezas. Benditas cerezas, porque logra ser muy rentable. De hecho, el Comité de Cerezas de Frutas de Chile, dentro del gremio de frutas de Chile, que están reunidos todos los exportadores, el Comité de Cerezas entregaba sus proyecciones para esta temporada y se estima un alza de un 59% en las exportaciones respecto al periodo anterior. Son más de, es una brutalidad la cifra, más de 131.587.000 cajas de cerezas frescas, digo. Cada caja tiene 5 kilos, para hacerse una idea, uno pierde la dimensión. Pero estamos hablando de un sector súper dinámico, que está moviendo mucho dinero también en inversión acá en Chile, y que está generando también mucho empleo, por cierto, sobre todo en la zona centro y centro-sur de nuestro país, donde se están concentrando estos cultivos. El fin de semana pasado también hubo una actividad, la semana pasada, perdón, al cierre de la semana, una actividad en la 7ª región, donde estuvo presente el embajador de China para poder dar inicio a esta temporada de exportaciones. Y lo grafico de esa manera porque no es habitual ver a embajadores, digamos, vinculados a este tipo de hitos, pero para China también es muy relevante el mercado chileno. Otro factor que destacaban desde el sector, y esperamos que estas lluvias, no sea para esta semana, no lo arruinen,
tiene que ver con las condiciones agroclimáticas. Durante el último periodo hubo muy buenas condiciones, a diferencia del año pasado. El 2023 había cerrado de alguna forma con algunos problemas. ¿De cuánta plata estamos hablando? 4.000 millones de dólares es lo que podría exportar la industria de las cerezas en esta temporada 2024-2025, principalmente, como decíamos, al mercado chino, que es el gran consumidor de cereza por estos días, de cereza chilena por lo menos. 8:49. Vamos a ir a otro tema porque a esta hora está desarrollándose ya un foro que organiza Sofofa, muy relevante para abrir espacio de conversación respecto a un tema recurrente en los últimos días. ¿Cómo Chile puede ser capaz de crecer al 4%? Un viejo anhelo, pero una meta cada vez más difícil de alcanzar. Chile y la trampa de los ingresos medios es el foro que está comenzando a esta hora, organizado por Sofofa, donde CNN Chile es media partner. Vamos a escuchar a la presidenta de Sofofa, Rosario Navarro, a esta hora con su mensaje de apertura. Que es el principal motor del corto y el mediano plazo. Pero bien sabemos que no basta con las ganas ni con el voluntarismo, sino que requiere de voluntad para avanzar al menos en 3 condiciones habilitantes: certeza jurídica, competitividad tributaria y seguridad. Yo creo que todos estamos conscientes de esas necesidades. Primero me gustaría revisar dónde nos encontramos hoy respecto a la inversión, pues la situación nos preocupa. Durante el periodo entre el año 90 y el 98, cuando se alcanzaron cifras históricas de crecimiento, la inversión llegó a rondar entre el 29% del PIB. En la última década, este porcentaje no supera el 25% y el último dato del primer semestre alcanzó un 23,23%, una de las cifras más bajas de los últimos 16 años. Además, la formación bruta de capital fijo lleva 4 trimestres consecutivos a la baja, algo que no ocurría desde el año 2017. En tanto, las expectativas de inversión no mejoran, esperando cerrar el año con una caída en torno al 1%. Esto se explica en gran parte por la decaída expectativa empresarial, que se da cuenta en el escenario económico que no va a cambiar en el corto plazo. El indicador mensual de confianza empresarial evidencia 20 meses de expectativas empresariales en niveles pesimistas. Otro indicador que preocupa son los montos ingresados y aprobados por el sistema de evaluación de impacto ambiental, y espero que sea algo que hoy día toquemos también en el panel. Aunque los proyectos de inversión ingresados se mantienen relativamente constantes, la aprobación de estos en los últimos meses es históricamente bajo. Sin inversión no se crean nuevos empleos formales, algo que es fundamental para reducir la informalidad, que está cercana al 30% y más todavía en mujeres. Esta situación afecta también a las arcas fiscales, porque sabemos que la principal fuente de recaudación para que el Estado pueda satisfacer las necesidades sociales se explica en la recaudación que viene desde el crecimiento, y esto representa el 80% del aumento histórico de la recaudación. La urgencia de retomar entonces el rumbo de la inversión no solo es un tema entre privados, sino que debiera ser preocupación y ocupación de los tomadores de decisiones, junto obviamente con el tema de seguridad. En este segundo seminario del ciclo Crecer al 4%, queremos enfocarnos en cómo generamos mayores certezas para que permitan más inversión. El marco institucional y tributario vigente, el constante cambio en las reglas del juego, el retraso y no cumplimiento de plazos, así como la falta de previsibilidad en el otorgamiento de permisos y autorizaciones para el desarrollo de proyectos de inversión, se ha convertido en el verdadero dolor de cabeza para los titulares de proyectos. Y es un freno a la inversión. Así que además agradezco que tengamos titular de proyecto aquí sentado también en el panel. Por lo mismo, si seguimos haciendo más de lo mismo, no seremos capaces de cumplir con este anhelo de crecer al 4%. Necesitamos cambios profundos y significativos, consensuados entre todos los actores para que perduren en el tiempo. En Sofofa valoramos aquellos proyectos de ley que buscan promover activamente un marco institucional más eficiente para la inversión, como el proyecto de ley marco de autorizaciones sectoriales que acaba de aprobar la Cámara de Diputados, y asimismo hemos empujado y levantado la importancia de avanzar en aquellos proyectos de ley que son parte del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal, y que están algunos de ellos detenidos o sin avances importantes en el Congreso,
como son los proyectos que buscan regular la administración del borde costero y las concesiones marítimas, y el de patrimonio cultural y monumentos nacionales, que proponen generar un nuevo marco de protección a bienes culturales. Sin embargo, ninguno de ellos son la solución de fondo ni de largo plazo que necesitamos. Es necesario cambiar la forma y el mecanismo en que hoy pensamos, evaluamos y aprobamos la inversión en Chile. Debemos analizar qué hicieron otros países que hoy son capaces de conciliar la promoción de la inversión con el cuidado del medio ambiente y otras dimensiones sociales para así aprender lo mejor de ellos. Además, resulta fundamental para incentivar la inversión y el crecimiento que nuestro sistema tributario sea competitivo respecto a otras jurisdicciones del mundo, sobre todo pensando en la futura discusión tributaria. Una reducción del impuesto de primera categoría nos acercaría a tasas de países desarrollados, incentivando a los nacionales a invertir en Chile, al mismo tiempo que atraería inversión extranjera. Recordemos que fuimos uno de los países en aumentar sostenidamente el impuesto a la empresa en los últimos años hasta alcanzar el 27% actual, que es una de las mayores tasas promedios de la OCDE, que está alrededor del 23%. Sobre esto profundizaremos en otro evento próximo. Desde SOFOFA seguiremos aportando activa y propositivamente en el diseño de políticas públicas que empujen y impulsen la inversión con nuestro conocimiento, nuestra experiencia y sobre todo nuestra mirada técnica. Entendemos que el rol del gremio es aportar y no cabe duda que las empresas podemos aportar muchísimo y es el foco que vamos a tener en este seminario con los destacados panelistas que nos acompañan. Es momento de pasar del diagnóstico a la acción y concretar acuerdos impulsando, promoviendo y proponiendo políticas públicas con una mirada país y con ello dar un paso importante al objetivo de volver a crecer a los niveles que nos acerquen al desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias a la presidenta de SOFOFA, Rosario Navarro, y como ella dijo, vamos inmediatamente a la acción en este momento del debate. Quiero presentar desde acá al lado mío. Esto está pasando con un nuevo seminario de SOFOFA en que CNN Chile es media partner. Ahí está Nicolás Paut, conductor de Agenda Económica, y está moderando este panel en que está Rosario Navarro, presidente de la SOFOFA, donde también participa Ricardo Lagos Weber, que es senador, Francisco Safí, coordinador de regulación económica del Ministerio de Hacienda, Marcela Klein, consultora y ex jefa de OGP del Ministerio de Economía, Arturo Leblanc, gerente general de Transelec, y que modera, como decimos, Nicolás Paut. El nombre del seminario es Crecer al 4%, certezas para promover la inversión, y si ustedes están interesados pueden seguir viendo la transmisión en nuestro canal de YouTube CNN Chile, además de que por supuesto vamos a estar en la cobertura a través de nuestras redes sociales. Ojo que hoy día en la página A2 de El Mercurio, Rosario Navarro escribió una columna que se llama Reforma al sistema político, el nudo gordiano para la búsqueda de acuerdos. Sebastián Aguirre en Agenda Económica. Un tema bien importante la búsqueda precisamente de recuperar cierta capacidad de inversión, seguro va a ser uno de los temas centrales de la próxima campaña presidencial. Además, en la tarde en Agenda Económica PM podrán revisar también parte de lo más destacado de esta discusión. Solo para cerrar esta edición de Agenda Económica AM 8:57, un adelanto de lo que vendrá esta semana. Atención, porque mañana tenemos datos de IPC. Vamos a conocer cómo va la evolución de la inflación acá en Chile. El último dato correspondiente al mes inmediatamente anterior de septiembre se publica mañana, lo publica el INE. El mercado estaba esperando cerca de 0,3% de inflación, eso en la mediana de la encuesta que hace regularmente el Banco Central para tomarle el termómetro de lo que está viendo el mercado. Hay algunos que están proyectando niveles un poco más altos, de 0,4, 0,5 incluso de inflación para ese mes. Ya veremos mañana, en todo caso, ese va a ser uno de los temas que vaya a mover el mercado durante esta semana. Y ojos, para cerrar también, ojo lo que está pasando con el precio del petróleo afuera. En la medida en que se ha ido recrudeciendo los ataques y las tensiones en Medio Oriente, ha ido subiendo el precio del barril de petróleo, el que nos sirve como referencia para el mercado chileno. El WTI llegó a $76 desde cerca del 26 de agosto, que no veíamos un precio tan alto para el precio del crudo a nivel internacional. Perfecto. Muy bien. Sebastián Aguirre, muchas gracias por la información en Agenda Económica. Pausa y volvemos.